Washington intensifica su campaña de aislamiento contra Cuba, extendiendo su presión más allá del sector petrolero y apuntando directamente a sus programas de cooperación médica en América Latina y el Caribe. Una investigación revela que al menos 10 países, principalmente de la región caribeña y centroamericana, han suspendido o reducido significativamente sus contratos con Cuba para la provisión de personal médico en el último año, cediendo a las insistentes demandas de Estados Unidos que denuncia estas colaboraciones como instancias de trabajo forzado. La estrategia estadounidense, que se ejecuta a través de una combinación de presión diplomática, amenazas económicas y la difusión de una narrativa específica sobre las condiciones laborales de los médicos cubanos, busca desmantelar uno de los pilares fundamentales de la política exterior cubana y una fuente crucial de ingresos para la isla. Si bien Washington argumenta que su objetivo es proteger a los profesionales de la salud cubanos de la explotación, críticos y gobiernos de la región denuncian que la verdadera motivación es debilitar la influencia de Cuba y socavar su imagen como proveedor de asistencia médica en un continente con graves carencias en este ámbito. La práctica de enviar médicos y personal sanitario cubano a otros países tiene una larga historia, que se remonta a la década de 1960. A lo largo de los años, miles de profesionales cubanos han brindado atención médica en zonas remotas y desfavorecidas de todo el mundo, especialmente en América Latina, África y Asia. Programas como la Misión Barrio Adentro en Venezuela, que proporcionó acceso a la atención médica a millones de venezolanos de bajos recursos, y las brigadas médicas enviadas a países afectados por desastres naturales, como Haití tras el terremoto de 2010, han sido ampliamente elogiados por su impacto humanitario. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica hacia estos programas, argumentando que las condiciones contractuales impuestas a los médicos cubanos por el gobierno de La Habana constituyen una forma de trata de personas y trabajo forzado. Según Washington, los médicos cubanos son obligados a renunciar a sus salarios y a vivir en condiciones precarias, y que una parte significativa de los ingresos generados por estos programas se destina al gobierno cubano en lugar de a los propios profesionales de la salud. Estas acusaciones han sido vehementemente rechazadas por Cuba, que defiende sus programas médicos como una expresión de solidaridad internacional y un ejemplo de cooperación sur-sur. El gobierno cubano argumenta que los médicos que participan en estas misiones son voluntarios y que reciben una compensación justa por su trabajo, además de beneficios como alojamiento, alimentación y seguro médico. Además, Cuba denuncia que las acusaciones de Estados Unidos son una campaña de difamación destinada a desacreditar sus programas médicos y a justificar su política de bloqueo económico contra la isla. La presión de Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en la cooperación médica cubana en la región. Países como Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador, que en el pasado fueron importantes receptores de médicos cubanos, han suspendido o reducido drásticamente sus contratos con La Habana en los últimos años. En algunos casos, la decisión de suspender los contratos fue tomada directamente por los gobiernos, mientras que en otros casos fue el resultado de la presión de Estados Unidos sobre las autoridades locales. El caso de Brasil es particularmente revelador. En 2018, el gobierno de Jair Bolsonaro decidió poner fin al programa Más Médicos, que permitía a miles de médicos cubanos trabajar en zonas remotas y desfavorecidas del país. La decisión fue tomada después de que el gobierno cubano se negara a aceptar las condiciones impuestas por Brasil, que incluían la exigencia de que los médicos cubanos renunciaran a sus salarios y que fueran contratados directamente por el gobierno brasileño. La suspensión de los programas médicos cubanos ha tenido consecuencias negativas para la salud pública en los países afectados. En muchas zonas remotas y desfavorecidas, los médicos cubanos eran los únicos proveedores de atención médica, y su partida ha dejado a millones de personas sin acceso a servicios básicos de salud. Además, la suspensión de los programas ha generado tensiones diplomáticas entre Cuba y los países que han cedido a la presión de Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos también se extiende a la difusión de una narrativa específica sobre las condiciones laborales de los médicos cubanos. A través de informes, artículos de opinión y campañas en redes sociales, Washington busca convencer a la opinión pública de que los programas médicos cubanos son una forma de explotación y trata de personas. Esta narrativa ha sido utilizada para justificar las sanciones económicas contra Cuba y para presionar a otros países a que suspendan sus contratos con La Habana. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada por expertos y organizaciones de derechos humanos, que señalan que las acusaciones de Estados Unidos carecen de pruebas sólidas y que se basan en testimonios selectivos y descontextualizados. Además, estos críticos argumentan que la verdadera motivación de Estados Unidos es debilitar la influencia de Cuba y socavar su imagen como proveedor de asistencia médica en la región.
El futuro de la cooperación médica cubana en América Latina y el Caribe es incierto. Si Estados Unidos continúa intensificando su presión sobre La Habana, es probable que más países suspendan o reduzcan sus contratos con Cuba, lo que tendría consecuencias negativas para la salud pública en la región y para la imagen de Cuba como proveedor de asistencia médica. La situación plantea serias interrogantes sobre el papel de la política exterior estadounidense en la promoción de la salud pública y la cooperación internacional en América Latina y el Caribe. La comunidad internacional observa con preocupación el desmantelamiento silencioso de una de las iniciativas humanitarias más significativas de la región, mientras Washington persiste en su estrategia de aislamiento contra Cuba, extendiendo su alcance más allá del petróleo y apuntando directamente al corazón de su política social.